Continuamos con el conflicto palestino-israelí en esta tercera parte. La historia del terrorismo en la región. Creemos que el asesinato de gente inocente es injusto en todos los casos. Por ello, no podemos aprobar el uso del terrorismo por algunos grupos palestinos extremos que fue especialmente frecuente en los años 70. Habiendo dicho esto, sin embargo, es necesario examinar el contexto en el que ocurrieron tales incidentes. La historia del terrorismo israelí data de los orígenes del Estado. Por cierto, es muy anterior, incluyendo la matanza de 250 civiles y la brutal expulsión de otros 70.000 de Lidia y Ramle, en julio de 1948. La matanza de cientos más en la aldea indefensa de Duemia, cerca de Hebrón, en octubre de 1948. Las matanzas en Kimbia, Kafr-Qasem y una serie de otras aldeas asesinadas. La expulsión de miles de beduinos de las zonas desmilitarizadas poco después de la guerra de 1948 y de miles más del nordeste del Sinaí a principios de los años 70, habiendo destruido sus aldeas para abrir la región para la colonización judía. Noam Chomsky, culpando a las víctimas. Editorial Said y Hinches. Por más que uno se lamente e incluso desee reparar algo por la pérdida de vidas y los sufrimientos impuestos a inocentes por la violencia palestina, aún existe la necesidad, pienso, de decir también que ningún movimiento nacional ha sido tan injustamente penalizado, difamado y sometido a una retaliación desproporcionada por sus pecados como lo han sido los palestinos. La política israelí de contraataques punitivos o terrorismo de Estado parece ser de tratar de matar entre 50 y 100 árabes por cada muerto judío. La devastación de los campos de refugiados palestinos, hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias y orfanatos. Los arrestos sumarios, deportaciones, destrucción de casas, mutilaciones y tortura de palestinos de Cisjordania y de Gaza, y la cantidad de víctimas mortales palestinas, la escala de las pérdidas materiales, las privaciones físicas, políticas y psicológicas han excedido tremendamente el daño hecho por los palestinos a los israelíes. Es un hecho simplemente extraordinario y sin precedentes que nunca se mencione la historia de Israel, sus antecedentes, a partir del hecho de que se trata de un Estado construido sobre la base de la conquista, que ha invadido países limítrofes, bombardeado y destruido a su antojo, hasta el hecho de que actualmente ocupa territorio libanés, sirio y palestino, contraviniendo la ley internacional. Todo esto jamás es examinado por los medios estadounidenses o en las declaraciones oficiales. Nunca se considera que juega algún papel en la provocación del terror islámico. Sin duda, decía Albert Einstein, preferiría ver un acuerdo razonable con los árabes sobre la base de la convivencia en paz que la creación de un Estado judío. Fuera de consideraciones prácticas, mi conciencia de la naturaleza esencial del judaísmo se resiste a la idea de un Estado judío, con fronteras, un ejército y algún poder temporal, por molesto que fuese. Temo el daño interno que acarrearía al judaísmo. Dicho por Albert Einstein. El profesor Erich Fromm, conocido escritor y pensador judío, declaró: en la ley internacional en general prevalece el principio de que ningún ciudadano pierde su propiedad o sus derechos de ciudadanía, y el derecho a la ciudadanía es de facto un derecho al cual los árabes en Israel tienen mucha más legitimidad que los judíos. ¿Se castiga a los palestinos por haber huido? ¿Desde cuándo se castiga algo así mediante la confiscación de propiedad y la prohibición de retomar al país en el que sus antepasados han vivido durante generaciones? Por lo tanto, la reivindicación de los judíos sobre la tierra de Israel no puede ser una reivindicación legítima. Si todas las naciones se pusieran a reivindicar repentinamente territorios en los que sus antepasados vivieron 2000 años antes, este mundo se volvería un manicomio. Creo que políticamente hablando hay una sola solución para Israel, es decir, la aceptación unilateral de la obligación del Estado hacia los árabes de no utilizarles como moneda de cambio en las negociaciones, sino de aceptar la total obligación moral del Estado israelí hacia los antiguos habitantes de Palestina. Esto lo decía Erich Fromm.
un pensador judío. Martin Buber decía: solo una revolución interna puede tener el poder necesario para curar a nuestro pueblo de la enfermedad asesina del odio sin causa. Nos va a traer la ruina total. Solo entonces comprenderán los viejos y los jóvenes de nuestro país cuán grande fue nuestra responsabilidad en el devenir de esos desgraciados refugiados árabes en cuyas poblaciones hemos asentado judíos traídos desde bien lejos. Hemos heredado sus hogares. Ahora sembramos y cosechamos sus campos, recogemos los frutos de sus jardines, huertos y viñedos, y en las ciudades que les hemos robado instalamos casas de educación, caridad y culto, mientras parloteamos y deliramos diciendo que somos el pueblo de la Biblia y la luz de las naciones. Es un artículo publicado en el Washington Post el 3 de octubre de 1978 y se informaba que el rabino Hirsch de Jerusalén había declarado: el 12º principio de nuestra fe es, creo, que el Mesías reunirá a los judíos exiliados que están dispersados por todas las naciones del mundo. El sionismo está diametralmente opuesto al judaísmo. El sionismo desea definir al pueblo judío como una entidad nacionalista. En efecto, los sionistas dicen: mira, Dios, no nos gusta el exilio. Llévanos de vuelta, y si no lo haces, entonces nos arremangaremos y volveremos solos. El rabino continúa: esto, por supuesto, es una herejía. El pueblo judío está obligado por juramento divino a no imponer su retorno a la Tierra Santa en contra de los deseos de los que residen allí. Sami Hadavi, Cosecha amarga. El sionismo y el Holocausto. Las decisiones de la ONU de dividir Palestina y luego admitir al Estado de Israel fueron hechas a un nivel como una respuesta emocional a los horrores del Holocausto. En circunstancias normales hubieran prevalecido las incontestables reivindicaciones de la mayoría árabe. Esta reacción de culpabilidad de parte de los aliados occidentales era comprensible, pero eso no significa que los palestinos tuviesen que pagar por crímenes cometidos por otros, un ejemplo clásico de que no se subsana un error cometiendo otro. El Holocausto es utilizado a menudo como el argumento definitivo a favor del sionismo, pero ¿se justifica esta conexión? Hay varios aspectos a considerar para dar una respuesta honrada a esta pregunta. Examinaremos primero la historia de lo que el movimiento sionista hizo en realidad para ayudar a salvar al judaísmo europeo de los nazis. Aún en 1941, el grupo sionista Lehi, uno de sus líderes, Distat Samir, llegó a ser más tarde primer ministro de Israel. Tomó contacto con los nazis, utilizando el nombre de su organización matriz, el Irgun o MN. En la propuesta se afirmaba: el establecimiento del Estado histórico judío, ligado por un tratado con el Reich alemán, favorecería los intereses de fortalecimiento de una futura nación alemana, con poder en el Oriente Próximo. La OMN en Palestina ofrece participar activamente en la guerra del lado alemán. Los nazis rechazaron esta proposición de alianza porque, según se informa, consideraban insignificante el poder militar de Lehi. Alan Brockfield, en el informe de Washington sobre los asuntos del Oriente Próximo, julio-agosto 1998. En 1938 se realizó una conferencia de 31 naciones en Évia, Francia, sobre el reasentamiento de las víctimas del nazismo. La Organización Sionista Mundial rehusó participar, temiendo que el reasentamiento de judíos en otros estados reduciera la cantidad disponible para Palestina. John Kigley, Palestina e Israel, un desafío a la justicia. En la reunión del Ejecutivo de la Agencia Judía, el 26 de junio de 1938, se sintetizó lo que debían hacer los sionistas como menoscabar lo más posible la conferencia de Iván y llevarla a no tomar decisiones. Estamos particularmente preocupados de que podría llevar a organizaciones judías a recolectar grandes sumas de dinero para ayudar a los refugiados judíos y que estas colectas interfirieran con nuestros esfuerzos de recaudar donaciones. La declaración de Ben Gurión, en la misma reunión, decía: ninguna nacionalización puede hacer pasar la conferencia de ser dañina a ser útil. Lo que puede y debiera ser hecho es limitar el daño lo más posible. Del autor israelí Boaz Ebnon, ¿Estado judío o nación israelí?
Ben-Gurión declaró: si supiera que sería posible salvar a todos los niños de Alemania transportándolos a Inglaterra, pero solo la mitad transportándolos a Palestina, escogería la segunda opción, porque está en nuestras manos no solo el porvenir de esos niños, sino la propia realidad histórica del pueblo judío. Tras los progrenómenos de la Kristallnacht Ben-Gurión, comenzó que la conciencia humana puede llevar a varios países a abrir sus puertas a los refugiados judíos de Alemania. Lo consideró una amenaza y advirtió: el sionismo está en peligro, del historiador israelí Tom Seger, en El séptimo millón. Hasta el comprensivo biógrafo de David Ben-Gurión reconoce que Ben-Gurión no hizo nada práctico por el rescate de judíos. Dedicando sus energías a la perspectiva de posguerra, delegó el trabajo de rescate a Yitzhak Gurenbaum, quien declaró: dirán que soy un antisemita, que no quiero salvar el exilio, que no tengo un Bar Yitzhak, un caluroso corazón judío. Que digan lo que quieran, yo no exigiré que la agencia judía destine una suma de 300.000 o 100.000 libras esterlinas para ayudar a los pueblos judíos europeos. Y pienso que quien quiera esté pidiendo algo semejante está realizando un acto antisionista. Los sionistas en los Estados Unidos adoptaron la misma posición. En una reunión en mayo de 1943, el Comité de Emergencia estadounidense por los asuntos sionistas, Nahum Goldman, argumentó: si se inicia una campaña contra el Libro Blanco, la política británica de restringir la inmigración judía a Palestina, las reuniones masivas de protesta contra el asesinato de los judíos europeos tendrán que ser suprimidas. No tenemos suficientes recursos humanos para ambas campañas. Peter Novick, El Holocausto en la vida estadounidense. El movimiento sionista interfirió con otras organizaciones judías y no judías y las obstaculizó cada vez que imaginaba que su actividad política o humanitaria discrepaba de los objetivos o competía con ellos, incluso cuando ésta podría ser útil a los judíos, incluso si era un asunto de vida o muerte. Beitzit documenta la indiferencia de la dirección sionista hacia el salvamento de judíos de la amenaza nazi, excepto en los casos en los que los judíos podían ser llevados a Palestina. Por ejemplo, la disposición del dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo, a absorber 100.000 refugiados y el saboteo de esta idea por el movimiento sionista, así como de otras como las proposiciones de asentar a los judíos en Alaska y en Filipinas. Lo obtuso del movimiento sionista hacia la suerte de los judíos europeos no le impidió, desde luego, lanzar más tarde acusaciones contra todo el mundo por su indiferencia hacia la catástrofe sufrida por los judíos o de insistir en reivindicaciones materiales, políticas y morales hacia todo el mundo por esa indiferencia. Del autor israelí Boaz Hebron, ¿en Estado judío o nación israelí? Ya hemos tratado exhaustivamente la razón por la que estamos aquí, razones que yo, como un pionero de 1906, puedo afirmar que no tienen nada que ver con los nazis. Estamos aquí porque este país es nuestro, y estamos aquí porque lo hemos hecho de nuevo nuestro en esta época con el trabajo que hemos invertido. El nazismo y nuestra historia de martirologio en el extranjero no tienen que ver directamente con nuestra presencia en Israel. David Ben-Gurión, Memorias. En retrospectiva, es fácil decir que se habría podido salvar a los millones de judíos que fueron asesinados en el Holocausto si se hubiera permitido una inmigración ilimitada a Palestina. Pero la historia de ese periodo no es tan simple. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se propusieron otros planes realistas de reasentamiento, pero que se encontraron con la oposición activa del movimiento sionista. En segundo lugar, la gran mayoría de los judíos en Europa no eran sionistas y no trataron de emigrar a Palestina antes de 1939. Tercero, después del comienzo de la guerra, cuando los nazis ocuparon varios países, se negaron a permitir que los judíos partieran, haciendo que la emigración fuera virtualmente imposible. Y Palestina, como hemos mostrado, ya estaba ocupada. Los árabes indígenas tenían más razones válidas que cualquier otro país para querer limitar la inmigración judía. En 1936, el Bund socialdemócrata ganó de forma abrumadora las elecciones internas judías. Keilia, en Polonia. Sus características principales incluían una hostilidad implacable contra el sionismo y contra la empresa sionista de emigración de Polonia a Palestina. El Bund deseaba que los judíos polacos combatieran el antisemitismo en Polonia, quedándose en el país, el antisemitismo.
El objetivo sionista también se encontraba con la oposición, por principio, de todos los mayores partidos y movimientos entre los judíos polacos antes de 1939. Entre otras partes, en Europa Oriental, la influencia sionista era aún más débil. Profesor William Rubenstein, El mito del rescate. En realidad, el sionismo sufrió su propia derrota en el Holocausto. Fracasó como movimiento. No había, después de todo, persuadido a la mayoría de los judíos para que abandonaran Europa a fin de ir a Palestina cuando aún era posible hacerlo. Del historiador israelí Tom Seck en El séptimo millón. Con el comienzo de la guerra, los edictos nazis prohibiendo la inmigración se promulgaron en todos los países bajo control directo nazi. Después de 1940, a los judíos les fue prácticamente imposible emigrar legalmente de la Europa ocupada por los nazis a sitios seguros. Las puertas fueron cerradas firmemente por los nazis. Hay que subrayar que el profesor William D. Rubenstein, en El mito del rescate. En septiembre de 1940, los italianos, en guerra con Gran Bretaña, bombardearon el centro de Tel Aviv, causando más de 100 víctimas, cuando el ejército alemán invadió Europa y el norte de África, que también conquistaría Palestina. En el verano de 1940, en la primavera de 1941 y de nuevo en el otoño de 1942, el peligro parecía inminente. El pánico cundió en el Jisu. Mucha gente trató de encontrar una forma de salir del país, pero no era fácil. Algunos no se arriesgaban y portaban cápsulas de cianuro, del historiador israelí Tom Seck, en El séptimo millón. Llegamos a este país que ya estaba poblado por árabes y estamos estableciendo aquí un estado hebreo, es decir, judío. Aldeas judías fueron construidas reemplazando aldeas árabes. No hay una sola comunidad en el país que no haya tenido antes una población árabe. El dirigente israelí Moshe Dayan, citado en Pecados originales, de Benjamín Beit Ayami. Uno puede imaginar un argumento a favor del derecho de una minoría, perseguida a buscar refugio en otro país que pueda acomodarla. Pero es difícil imaginar un argumento que sostenga el derecho de una minoría pacífica a desplazar política y tal vez físicamente a la población indígena de otro país. Pero esta era la intención real del movimiento sionista. Norman Finks, en Imagen y realidad del conflicto israelí-palestino. En 1947, la ONU nombró un organismo especial, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina, la UNSCOP, en inglés, para adoptar la decisión sobre Palestina, y se pidió a los miembros de UNSCOP que visitaran los campos de los sobrevivientes del Holocausto. Muchos de estos sobrevivientes querían emigrar a los Estados Unidos, un deseo que debilitaba los argumentos sionistas de que la suerte de los judíos europeos estaba relacionada con la de la comunidad judía en Palestina. Cuando los representantes de la UNSCO llegaron a los campos, ignoraban las manipulaciones entre bastidores que limitaban sus contactos solo a los sobrevivientes que deseaban emigrar a Palestina, del historiador israelí Ilan Pappé, en The Link, enero a marzo de 1998. Dentro de los campos de personas desplazadas, los emisarios del Yisud organizaron la actividad de los sobrevivientes y, lo que es crucial, el testimonio de que las personas desplazadas dieron al Comité Angloamericano de Investigación y al Comité Especial de la ONU para Palestina sobre dónde deseaban ir. Los enviados de la agencia judía informaron a la central señalando que habían impedido con éxito la aparición de testigos indeseables en las audiencias. Uno escribió a su amiga en Palestina que decía: hemos tenido que cambiar constantemente nuestro estilo y nuestra escritura para que piensen que los cuestionarios han sido rellenados por los refugiados. Peter Novick, en El Holocausto en la vida estadounidense. ¿Y qué pasaría si Canadá, Australia, América del Sur, Inglaterra y los Estados Unidos abrieran toda la puerta a alguna migración? Incluso hoy día, está escrito en 1947, pienso, y he estado en Alemania después de la guerra, que solo una minoría de las personas desplazadas judías escogerían Palestina. Roswell propuso un presupuesto mundial para facilitar la migración de los 500.000 personas maltratadas en Europa. Cada nación abriría sus puertas a algunos miles de refugiados, de manera que sugirió que durante mis viajes por su cuenta a Inglaterra durante la guerra sondeara de una manera general, extraoficial, a los dirigentes de la opinión pública británica dentro y fuera del gobierno. La respuesta, simple. Gran Bretaña igualaría a los Estados Unidos, persona por persona, en sus admisiones de Europa. Todo parecía resuelto.
Con la disposición del resto del mundo a dar probablemente refugio a 200.000, había una buena razón para que el presidente presionara al Congreso para que aceptara por lo menos 1.500.000 inmigrantes después de la guerra. Perdón, 1.500.000. Nos libraría de la hipocresía de cerrar nuestras propias puertas mientras formulábamos exigencias moralistas a los árabes, pero no resultó. El hecho que las principales organizaciones judías no apoyaran fervorosamente este programa de inmigración puede haber llevado al presidente a no lanzarlo en aquel momento. Hablé con mucha gente activa en las organizaciones judías, sugerí el plan. Me sorprendió y a veces incluso me sentí insultado cuando dirigentes judíos activos condenaron, desdeñaron y hasta me atacaron como si fuera un traidor. Pienso que conozco la razón para gran parte de esta oposición. Había un profundo, genuino, a veces fanático interés creado en imponer el movimiento a Palestina, el sionismo. Gente como Ben Etz se preocupaban poco por la sangre humana, si no se trata de la de ellos, del abogado judío y abogado del presidente Roosevelt, Morris Ernst. Por el momento sí. Los defensores judíos de la etiqueta de víctima comprenden no solo su efectividad social, sino su utilidad como medio de asegurar la solidaridad judía y por ello su supervivencia. Si fuéramos odiados eternamente por todos y estuviéramos condenados a ser eternamente condenados por todos, entonces más vale que nos mantengamos unidos y que nos las arreglemos con lo que tenemos. Personalmente nunca he pensado que esta visión del gentil que odia eternamente tenga nada que ver con la realidad. Parece un mito, puro y simple, fuera de ser un mito inquietante. ¿Es un buen medio de control social? Tal vez, pero ¿a qué precio? Despoja la fe y la historia, tanto del judío como del gentil, de todo que fuera de sus meses de antagonismo. Se deleita en una imaginería maligna y postula un judío moralmente superior a perpetuidad, perseguido por el goy moralmente inferior a perpetuidad. He pasado la mayor parte de mi vida adulta entre judíos asídicos, casi todos sobrevivientes del Holocausto, y no he escuchado casi ninguna insistencia incesante sobre la victimología y nuestra necesidad de recordarla eternamente. La victimología permite a los judíos que pasen por encima de su propia fe y ofrece en su lugar la lealtad nacional al Israel del Holocausto. Del rabino Meyer Schiller, citado en Aspectos del Consejo Estadounidense por el Judaísmo, verano de 1998.